Bueno, el día de hoy les traigo a presentar un cigüeñal de RXZ carrera 54.5 al cual le vamos a realizar una mejora de factor de balanceo. Bueno, este cigüeñal originalmente viene con un factor de balanceo un poco bajo, ya que el motor de RXZ trae un balanceador el cual ayuda a tener una mejor inercia del cigüeñal y a tener una mejor estabilidad en él. Cuando digo estabilidad, hablo sobre las vibraciones que puede producir un cigüeñal mal balanceado o con un factor de balanceo muy bajo. Bueno, ¿qué debemos hacer para mejorar el factor de balanceo o qué debemos de tener en cuenta para mejorar el factor de balanceo? Lo primero que debemos de tener en cuenta es el peso del pistón, el peso de la biela y el peso que cuelga. Por ejemplo, aquí que lo tengo en esta maquinita, lo que yo debo hacer es un ejercicio para determinar con qué peso ese cigüeñal me va a parar en todos los lados. Circunferencialmente, ese cigüeñal debe de parar en toda la circunferencia para realizar el procedimiento y saber a qué factor de balanceo está este cigüeñal dependiendo del peso de sus componentes móviles, como lo es biela, pistón, canastilla, bulón y circlit. Se me pasa los anillos. Todo esto se debe realizar el pesaje y hoy vamos a hacer un breve video explicando la primera parte de este procedimiento. ¿Cómo debemos de hacer la primera parte de este procedimiento para determinar a qué factor de balanceo se encuentra nuestro cigüeñal? Vuelvo y repito, dependiendo de las piezas móviles que vamos a utilizar. No pesa lo mismo un pistón de DT125 a un pistón de DT175. Son pesos realmente muy diferentes uno al otro. Entonces, vamos a empezar con este procedimiento. Para empezar con este procedimiento, lo primero que debemos de tener es un alambre y lo hacemos en la parte de arriba como especie de gancho y en la parte de abajo también como una especie de gancho. ¿Para qué se hace esto? Bueno, se hace para poder colgar este alambre de la biela. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar con este peso? Lo que vamos a encontrar con este peso es que este cigüeñal nos pare en todos los puntos circunferencialmente. Como ustedes pueden ver ahí, ese cigüeñal, por más de que yo lo baje, sea para este lado o para el lado contrario, el cigüeñal siempre va a tirar a volver. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Se debe buscar el peso adecuado para que este cigüeñal pare en todos los lados circunferencialmente. Yo aquí ya tengo el peso adecuado, ya lo he alistado para no tardarme tanto realizando este procedimiento y hacer el video un poco más corto. Bueno, aquí con este peso vamos a probar y vamos a mirar si con este peso para en todos los lados. Se trata de volver un poquitico para este lado, queda bien. Prácticamente ahí tendríamos un cigüeñal estático con el peso que está colgando de la biela. Pero a mi parecer le falta un gramito, 2 gramitos más. Le cuelgo esta arandelita que es de una balinera, el recubrimiento de una balinera, un plástico, que con eso tendríamos perfectamente y ahí colgaría. Con este peso pararía en todos los puntos. Teniendo en cuenta este peso y teniendo en cuenta que el cigüeñal ya para en todos los puntos con este peso que es colgante, entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a realizar la prueba de pesaje en la gramera. De esta forma es la forma que yo trabajo para mis clientes, para realizarle trabajos
para sus cigüeñales. Este cigüeñal es de un cliente y va para una Calima 175. Ese cigüeñal para en todos sus puntos con un peso de 58 gramos, lo cual este sería el primer paso para determinar y saber a qué factor de balanceo está este cigüeñal. Pero nos faltaría todavía realizar el procedimiento de saber cuánto pesa la biela y cuánto pesa el pistón. Bueno, para no enredarnos, vamos a seguir hablando de lo importante que es hallar el peso colgante del cigüeñal en esta maquinita o en esta herramienta, que es muy necesaria para realizar este tipo de trabajo. Algo que quiero recalcar, y es que para realizar una mejora de un cigüeñal o realizar un trabajo bien hecho que sea útil para las proporciones del motor, ya sea por diámetro de pistón, sea por peso de biela o por peso de pistón, se debe realizar este trabajo sí o sí. No es simplemente meterle peso por meterle, ya sea en la parte de abajo, meterle peso a lo loco, sin saber a qué factor de balanceo nos puede quedar dependiendo del peso de sus componentes móviles. Muy importante, una biela de estas, todas no pesan iguales. Una biela de Calimati pesa mucho más que una biela de T125. Un pistón de RX 135 pesa mucho más que un pistón de T125, o un pistón de RX 115 estándar o al 050. Es muy importante tener todo esto en cuenta a la hora de realizar este trabajo, y así poder realizar un trabajo de calidad y ofrecerle un buen rendimiento a nuestro cliente, ya que pues nuestro cliente va motivado, nos envía trabajos para que nosotros lo hagamos y dejarlo muy contento, pero muchas veces se estrellan con los trabajos y quedan antes desilusionados porque no les dio el rendimiento que necesitaban. Bueno, quizás porque la persona que lo hizo no tuvo en cuenta todo esto que estoy explicando en este momento, y todo esto se debe tener en cuenta para realizar un trabajo bien hecho. Entonces, cabe recalcar que para realizar un trabajo de mejora de balanceo se debe primero de saber el peso colgante, después de saber el peso colgante, el peso de la biela y el peso del pistón, canastilla, bulón, circlits y anillos. Muy importante, todo esto tiene un peso mínimo, tiene un peso y es importante. Les voy a explicar algo aquí, no tengo un bulón original, pero les voy a explicar algo. Aquí tengo un bulón marca TKRJ. Este bulón pesa 39 gramos. Un bulón original de Yamaha pesa un poco menos que este bulón, y eso es importante. El gramaje de todo esto es muy importante a la hora de realizar este trabajo. Para uno mejorar un factor de balanceo se debe determinar primero a qué factor de balanceo está el cigüeñal que se va a trabajar. ¿Por qué? Hay cigüeñales que vienen con un factor de balanceo mucho más alto de lo debido, y por ende lo que se debe hacer es mermar el factor de balanceo, no aumentarlo. Al aumentarlo va a empeorar nuestro motor, va a empeorar totalmente. Entonces se debe tener en cuenta todo eso para poder realizar un factor de balanceo ideal. Ese cigüeñal, como ya les dije al comienzo, es un cigüeñal de RXZ. La RXZ en su motor tiene un contrabalanceador, el cual hace que las vibraciones, que no produzca vibraciones el motor, obviamente con sus componentes móviles, con el que viene ya preparado, que es con un pistoncito de 56 milímetros máximo para llevarlo a 57 milímetros, que sería el 1 de RXZ. O sea que tenemos 4 vidas
para que ese motor funcione excelentemente como viene de fábrica, que es con este cigüeñal así tal cual como lo ven aquí y con su balanceador. Ya después de ello lo que debemos hacer es perfeccionar, o también con esas medidas de pistón podemos mejorar y perfeccionar el factor de balanceo con el que ya viene de fábrica. Recuerden que los motores de fábrica no vienen para sorprendernos y darnos una velocidad final extrema, sino para durabilidad. Las empresas de motocicletas se desempeñan en realizar motores para durabilidad. A ellos no les interesa que corran sorprendentemente super wow, como dicen por ahí. No, a ellos lo que les importa es que este motor dure 3, 4 años para que no haya ninguna clase de garantía, o que sea un motor que se rompa fácil, que se dañe fácil. No, a ellos les conviene es que un motor sea muy eficiente pero con larga durabilidad, para tener en cuenta eso. Bueno, esta es, digamos que la primera parte de esta explicación. En el próximo video les estaré mostrando cómo realizo la segunda parte del pesaje de la biela y el pesaje del pistón para determinar a qué factor de balanceo puede estar este cigüeñal. Para determinar a qué factor de balanceo está este cigüeñal, también debemos de aplicar una fórmula, la cual nos va a decir a qué factor de balanceo está dependiendo del peso colgante que nos colgó aquí en la biela, el cual hizo que este cigüeñal parara en todos sus puntos, y el peso de la biela y el peso del pistón y sus componentes, como lo son bulón, anillos, circlits, canastilla. Después de realizar todos esos pesajes, con esos pesajes y los gramos que nos dé, con esos gramos vamos a realizar una fórmula, la cual nos dirá a qué factor de balanceo está ese cigüeñal. Puede ser uno de RX, puede ser uno AX, puede ser uno de ET, puede ser uno de YZ, KMX, puede ser cualquier cigüeñal, pero se debe realizar este procedimiento. Otra cosa antes de terminar este video que les quiero recalcar, y es que para realizar este trabajo, ejemplo, yo realicé este trabajo para un pistoncito de DT al 50, ¿cierto? Un ejemplo. Pero ya después el cliente quiere pasar a RXK 135, un pistón de 58 milímetros. Un pistón de ET al 50 estamos hablando de 56.50 milímetros, y un pistón de RXK 135 estamos hablando de un diámetro de 58 milímetros, lo que aumenta la detonación o el estallido y la fuerza con el que baja un cigüeñal de esos de un pistón de ese diámetro a un pistoncito de estos también. También aumenta el peso, no aumenta solo el diámetro, sino también aumenta el peso. Entonces, si este cigüeñal está preparado para este pistón, o puede ser hasta el 100 de este pistón, sería bien. Pero si ya el cliente quiere utilizar un pistón mucho más grande, ya se debe volver a estudiar el cigüeñal para utilizar ese pistón que el cliente quiere utilizar, ya sea para aumentar cilindrada o tuvo que comerle vías al cilindro y tiene que utilizar un pistón mucho más grande. ¿Por qué? De fábrica, ejemplo, este cigüeñal viene con un pistoncito de 56 milímetros. Al ponerle un pistón de 58 milímetros, está aumentando el diámetro y el peso del pistón. Al aumentar el peso del pistón, el factor de balanceo se va a perder, va a disminuir mucho, y el factor de balanceo es muy importante. Entonces, toca tener en cuenta todos sus componentes móviles, como ya lo había dicho, por ello, porque es muy importante
saber a qué factor de balanceo es que se va a dejar un cigüeñal de estos para que tengamos un excelente funcionamiento con el cual podemos contrarrestar vibraciones, podemos tener más inercia y obviamente un mejor funcionamiento. Bueno muchachos, esto es todo. Recuerden suscribirse, dale like, comparte para que los demás miren y se enteren de realmente del proceso que se debe realizar para mejorar un cigüeñal.